El siglo XX fue convulso, revolucionario y cambiante. Sus últimas 2 décadas transformaron al planeta y fincaron las bases de lo que sería una nueva forma de ver, de vivir y de relacionarse con el mundo. Los 80, México y Miguel de la Madrid. Se dice que saber cuándo retirarse es de sabios. Poder hacerlo implica coraje. Hacerlo con la cabeza en alto significa dignidad. Miguel de la Madrid Hurtado, al concluir su periodo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, se retiró de la política con la cabeza en alto. Y la verdad es que me daba un enorme orgullo como mexicano que pudiera ir a un restaurante y que entrara a un restaurante y que la gente se parara y lo saludara con enorme respeto. Yo creo que lo mejor que heredamos de ese sexenio fue el ejemplo de sentido de responsabilidad. El cuidado y la preservación y fortalecimiento de las instituciones a pesar de la adversidad. Esa conciencia de responsabilidad que te obliga a aceptar, a admitir que puedes hacer algunas cosas y otras no. Y que de lo que puedes hacer hay cosas importantísimas, pero que te exigen renunciar a la espectacularidad, que te exigen sacrificar el sentido del éxito personal, que te exigen no trabajar por tu fama personal, no buscar la grandeza de tu figura como individuo, sino saber que estás ahí pues para rendir lo mejor de ti mismo, para identificar las oportunidades que te corresponden, para contener aquello que te corresponde e impulsar lo que puedes hacer. Y yo pienso que esa es la gran herencia de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, al concluir su periodo, regresó a casa, a su familia y a su gran pasión, los libros. Como parte de su disciplina, mucho de su tiempo libre siempre lo entregó a la lectura. Sus conocimientos legales eran profundos. Su saber de historia, de arte, de cultura universal era amplio e implicó formar, con el pasar de los años, una biblioteca con más de 15,000 ejemplares en la que pasaba tardes enteras. Miguel siempre fue muy generoso, tenía ideas claras, construía ideas concretas, y tenía mucho sentido del futuro, ya platicaremos de esto. La parte humana, pues era una persona muy sensible, y él quería mucho y trabajó mucho por mantener y crear una familia. Él tenía tanto sentido del futuro, tanto sentido de la responsabilidad, y él quería cambiar muchas cosas, y las cambió. Hizo cosas que realmente cambiaron este país. O sea, que fueron determinantes. Ese conocimiento, ese cariño por los libros, llevó al presidente de la Madrid, en su retiro, a dirigir el Fondo de Cultura Económica, en donde seguiría cobijado de letras, fomentando la lectura, impulsando el conocimiento y su divulgación en México. Termina su mandato Miguel de la Madrid en 1988. Al siguiente año decide que puede ejercer una tarea cultural importante y que sí es compatible con su temperamento, un temperamento discreto, donde puede efectuar una contribución importante. Y decide aceptar la invitación para dirigir el Fondo de Cultura Económica. Después de que dejó la presidencia, y me parece que dio un ejemplo cuando se fue al Fondo de Cultura Económica. Y yo nunca imaginé verlo tan involucrado, tan metido en la administración del fondo. Estaba realmente de cuerpo y alma en el Fondo de Cultura. Esa posición era ideal para él porque quería los libros, porque
porque conocía a los autores, porque era un muy buen lector. Miguel de la Madrid, a don Miguel, fue un servidor público extraordinario, ejemplar en su desarrollo, porque fue un docente, un académico, un personaje del mundo de las ciencias jurídicas, muy comprometido con su profesión y con su vocación, muy comprometido con México y también con su universidad, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo la sencillez, la categoría al mismo tiempo de aceptar dirigir una institución que es fantástica, el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica en los circuitos académicos es una referencia obligada. Hace unos 2 o 3 años, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la inauguración, estaba invitada la alcaldesa de Madrid y dijo: miren, mi relación con México empezó por mi relación con el Fondo de Cultura Económica. Ustedes no saben lo que significó el Fondo de Cultura Económica en la época de Franco en España. Digamos, los textos que me llegaban de México a través del fondo fueron nuestros libros de texto, nos puso en contacto con autores, con temas, con tratamientos de esos temas muy, muy distintos. Que su fondo editorial no es de novedades que se volatilizan, es decir, no es de bestsellers, sino de textos que están ahí y que por generaciones se siguen consultando. Su ejercicio de gobierno, su preparación y el prestigio que dio a México a nivel internacional llevaron a que el presidente en retiro, Miguel de la Madrid, fuera llamado a participar en el Interaction Council, un prestigioso organismo internacional conformado por líderes de Estado y expresidentes, cuyo propósito es la cooperación internacional en 3 principales áreas: paz y seguridad, revitalización económica mundial y la promoción de estándares universales de ética. Por lo que hace al Interaction Council, es una institución interesante que, por cierto, se ha reproducido con instituciones semejantes de expresidentes, en donde de alguna manera líderes de opinión, como lo son los expresidentes, que salen respetablemente de su función, porque no todos son invitados a ser miembros de organismos de esta naturaleza. Únicamente aquellos que tienen una aceptación y un reconocimiento generalizado pueden pertenecer a grupos de esta naturaleza, porque de esta suerte pueden también aportar sus experiencias políticas para influir en el quehacer internacional. Es decir, son guías, son modelos, son personajes que establecen criterios sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y de esta suerte Miguel de la Madrid hizo también una aportación necesaria al fijar normas de conducta fundamentales en las tareas internacionales. Con los expresidentes del mundo que participaban en este consejo, se manejaba los proyectos de tecnología, de financiamiento, de todo lo que respectaba, incluso el aspecto que ya se tocaba entonces del medio ambiente, ya se tocaba la parte internacional. El retiro de Miguel de la Madrid fue de la política, mas no del mundo de la cultura, de la cooperación internacional, del desarrollo y divulgación de ideas y conocimiento. Continuó aportando para su país, ahora desde otra perspectiva, pero como siempre lo hizo en su gobierno, con la cabeza en alto y una gran dignidad. Lo más importante que los jóvenes tienen que aprender casi nunca es espectacular. La conciencia no tiene nada de espectacularidad. Y la formación de la conciencia, pues es un proceso arduo, continuo,
e inacabable.